Bien, el Señor les sea bendiciendo. Entramos a un nuevo estudio que correspondería a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primero damos gracias al Señor por los hermanos que nos están siguiendo, de los diferentes países que están siguiendo el estudio. El Señor le bendiga, muchas gracias y que sea de bendición para ustedes. Capaz que nos encontramos con hermanos con mayor conocimiento y puedan aportar muchas cosas más, sería muy importante. O también hermanos que a la verdad no tienen tanto conocimiento, pero qué importante es buscar, cuando uno entra en una duda, meterse a los nombres, a los detalles, al mapa, a muchas cosas, y eso va a abrir la mente. Si a usted le cuesta entender, no se preocupe. La primera vez cuesta, si usted le va a costar entender. La segunda vez va a costar entender. La tercera, ahí uno recién a veces va entendiendo y va hilando muchas cosas. Ya la cuarta, ya uno ya se abre más en mente. No crea usted que uno aprendió a la primera ley y entiende al tiro. No, no, no es así. Cuesta entender, hay que meterse bien. Uno a veces está con muchas Biblias para meterse a un estudio, tiene que estudiar harto, tiene que meterse. Y después como que fluye nomás, porque ya tiene la idea, está mezclado con lo que está diciendo. Bien, el Señor les sea bendiciendo. Oramos, vamos a entrar a la introducción del libro de Corintio, y vamos a entrar al capítulo 1. Oramos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias por el momento que tú nos das. Queremos glorificar, queremos exaltar tu nombre. Queremos darte honra, gloria y alabanza, porque digno eres de ser alabado, Señor. Gracias, gracias por tu piedad y misericordia hacia nuestras vidas, por tu amor, por tu atención, por tu cuidado sobre nosotros. Bendícenos. Y, Señor, cada día podamos entender que vivir para predicar, vivir en el Evangelio, vivir, Señor, haciendo tu voluntad, muchas veces se contrapone a nuestra idea, a nuestros propósitos, a nuestros planes, a nuestro querer hacer, cuando tu voluntad, Señor, es primero, cuando tu voluntad es diferente, Señor, a nuestros pensamientos. Bendice nuestra vida y enséñanos a ser obedientes, enséñanos a creer, enséñanos a tener fe cada día. Aumenta nuestra fe, Padre, y pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar de lleno. Corinto, Pablo en su segundo viaje visita a Corinto. Cuando visita a Corinto es en el capítulo 18 del libro de Hechos. Hay que retroceder porque esto está en el libro de Hechos. Ya está en el libro, en el capítulo 18 del libro de Hechos, está en Corinto 1 año 6 meses. 1 año 6 meses donde se juntan los que están también apoyándolo y enseñan a la iglesia de Corinto, se forma una iglesia. En esto de Corinto podemos ver que aparecen historias bien especiales, bien maravillosas, pero 1 año 6 meses ahí enseñando, ahí está, hasta que quede edificado una iglesia. No es que no quedó algo edificado, quedó algo construido, quedó algo ahí determinado. No fue un trabajo de 2 o 3 meses y me voy y no sé si resultó. No, ya estaba con frutos aquel lugar. Así que 1 año 6 meses para trabajar. Eso pasa en el segundo viaje. En el tercer viaje, Pablo pasa a Éfeso, y eso pasa en el libro de Hechos, capítulo 19. Está en Éfeso, y de Éfeso él recibe información que las cosas no están andando bien en Corinto, y del capítulo 19, versículo 22, manda a Timoteo y a Erasto adelante. Los manda adelante, porque él se queda aproximadamente en Éfeso, estaba viendo, son como 2 a 3 años aproximados que se queda en Éfeso, ¿ya? Entonces, manda primero a porque la situación que están mandando, el conflicto que está en Corinto es bien complicado. Entonces, para que sepa usted, estamos en el libro de Hechos y está sucediendo esto. En el tercer viaje, Pablo desde Éfeso manda una carta
Mando una que se perdió, esa no se sabe la información. La segunda para nosotros es Primera de Corinto. Ya, la manda de ahí y la manda adelante. Pero después, en este tercer viaje, igual llega a Corinto. Ya, para que usted sepa. Vamos a la introducción. La plenitud tiene una exquisita introducción. No me quiero alargar mucho. Y dice, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Usted va a la plenitud y se va a encontrar con esto. ¿Ya? Ahí está lo que le estaba diciendo y tiene esta ayuda que son muy, muy importantes. Me gusta mucho leerla y seguirla porque me mete a la historia y me mete a lo que voy a estudiar y a leer. Dice, ocasión y fecha. Ya Pablo estableció en Corinto entre los años 50 y 51. Pablo estableció iglesia en Corinto entre los años 50 y 51, cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí. Un año, sí, 18 meses. Después de su partida mantuvo correspondencia y cuidó de la iglesia durante su ministerio de 3 años en Éfeso. ¿Ve? Son 3 años en Éfeso. En su tercer viaje misionero. Usted vea los mapas y ahí va a entender qué es lo que está diciendo acá. Había recibido preocupante informes sobre la lasitud moral de los creyentes en Corinto. Para remediar la situación, escribió una carta a la iglesia, ¿ya? Y sale en 1 Corintios 5, del 9 al 11. Que se ha perdido, esa carta se ha perdido. Y sale que él escribió en 1 Corintios, capítulo 5, del 9 al 11. Podamos leerla para que no quedemos perdidos. Del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esta carta no está. Pero aquí él les dice que la había escrito, ¿ya? Bien, que se ha perdido. Un poco más tarde, una delegación enviada por Croé, un miembro de la iglesia de Corintio, le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas. Llegó otra delegación de Corinto con una carta donde se le hacían varias preguntas. Uno, hay problemas y hay problemas teológicos, hay problemas morales. Inmediatamente Pablo envió a Timoteo para remediar aquel problema. Lo estamos viendo en Hechos 19, versículo 22. Timoteo y Erasto. ¿Ya? Y también sale en 1 Corintios 4, 17, sale explicando aquella situación. Vamos a ver qué dice 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces fue que escribió la carta que conocemos como Primera de Corintio, con la esperanza de que llegara primero que Timoteo. Escribió esperando que esta carta llegara primero que Timoteo. ¿Ya? En el 16:10, vamos a ver al 16:10. Qué importante es este apoyo. Dice el 16:10, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y si llega Timoteo, es decir, está seguro que la carta va a llegar primero que Timoteo, ¿ya? Como parece que Pablo la escribió al final de su instancia en Éfesos, se puede fechar alrededor del año 56. Trasfondo. La carta reveló algunos problemas típicos de la cultura griega en los días de Pablo, incluyendo las inmoralidades, grandes inmoralidades sexuales de la ciudad de Corinto. Los conocemos. Los griegos eran conocidos unas inmoralidades sexuales por su idolatría,
filosofías divisivas, mire, inmoralidades sexuales, idolatría, filosofías divisivas, ¿ya? Filósofos, filosofaba, espíritu de polémica y rechazo de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Que habían problemas ahí. Eso es lo que tenía Corinto. Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaban gran parte del comercio entre el este y el oeste. Estaban localizadas en la estrecha faja de terreno que une el territorio continental griego con la península del Peloponeso. La ciudad tenía mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas. Corintianizar significaba practicar la prostitución. La máxima deidad de Corintios era Afrodita, Venus, la diosa de los amores licenciosos, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales servían en el templo dedicado a su culto. El espíritu de la ciudad se manifestó en la iglesia y explica el tipo de problemas que enfrentaba la gente. También revela algunos de los problemas que enfrentaban los antiguos paganos al transferir algunas de sus experiencias religiosas previas a las que recibían gracias al ministerio del Espíritu Santo. Lo mezclaba. Esto puede haber mezclado algunas prácticas grotescas del frenesí pagano con el ejercicio de los dones espirituales. ¡Wow! Estaba complicado el asunto. Aplicación personal, a lo que nos lleva a la plenitud. Dice, ninguna epístola del Nuevo Testamento da una visión más clara de la vida en la iglesia del siglo I que Primera de Corintios. No hay ninguna epístola que relate mejores detalles o conflictos o dificultades de la iglesia que Primera de Corintios, ¿ya? En ella Pablo ofrece estrictas instrucciones sobre tales problemas morales e instrucciones sobre problemas morales, teológicos, tales como el sectarismo, ¿ya? Entonces tenemos problemas morales, instrucciones, problemas morales, teológicos, tales como el sectarismo. Y hoy día todavía existe el sectarismo, ¿ya? La inmadurez espiritual. ¡Wow! La inmadurez espiritual. Ese es un tema, ese es un gran tema. Inmadurez espiritual. La disciplina eclesiástica, ¿ya? El orden eclesiástico. Las cuestiones éticas. El papel de las personas de diferente sexo y el uso apropiado de los dones espirituales. Donde estos problemas existen en la iglesia moderna, ¿ya? Los remedios son lo mismo. Los remedios son lo mismo. ¿Existe hoy en día la iglesia moderna? ¿O la iglesia actual? Sí. Y los remedios son lo mismo. Para eso se escribe. Encontramos una iglesia con gran problema, con gran dificultad. Una iglesia, wow, instruida, levantada, trabajada por el apóstol, no solamente por el apóstol Pablo, habían buenos pilares que enseñaban, buenos maestros, buenos hombres, buenos evangelistas, y teniendo tan buenos, tienen muy grandes, garrafales problemas. A veces estas personas están y encontramos estas situaciones, problemas morales, problemas teológicos, como el sectarismo, ¿no? Que yo no, y vemos esos problemas que muchos se pelean vamos, síganme. Algunos se levantan solo como líderes, pero ya entra una soberbia, ya entra a veces a una dificultad, ahí entramos a un detalle, ¿ya? Al sectarismo. Otro, y que sí es fuerte, la inmadurez espiritual.
Los inmaduros espirituales es como a los adolescentes que ya creen que la pueden hacer todas, sueñan, y lo encuentran todo fácil y no es así. Los inmaduros espirituales creen que todo es victoria, no, aquí no se sufre y vamos de triunfo en triunfo, pero cuando viene una batalla, cuando viene el momento, quizás hasta la derrota, el momento que tiene que frenarse, es cuando le duele en ese sentido. Y los inmaduros espirituales son los que exigen, pero ellos no se exigen nada. Y podemos hablar mucho acerca de inmadurez espiritual. ¿Ya? Disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica. Cuestiones de ética. Papeles de la persona de diferente sexo. Los papeles que van cumpliendo y el uso apropiado de los dones espirituales. Bien, para no seguir alargando, entramos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Ya? Entonces pasamos la introducción y entramos a Primera de Corintios, capítulo 1. Ya más o menos yo creo que tiene claro usted qué es lo que vamos a encontrar en este libro. Bien, saludo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Siempre respalda que él es apóstol, pero ¿por qué? Por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza el saludo y muy interesante, muy bueno, muy halagador, ¿no es cierto? Yo estaba recordando en Gálatas, ¿sí? Empieza. El saludo parte igual a Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, ¿ya? Habla de la paz, ¿sí? El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, ¿sí? A quien sea la gloria por los siglos. Hace una exaltación al Señor, pero no hay, a ver, en Galatas no hay unos cariñitos, no hay cariñitos hacia ellos. Al contrario, después el 6 le pega fuerte en Galatas. No, acá hay cariños. Está marcando la posición, Pablo en el saludo está marcando la posición de ellos como iglesia. Entonces, a la iglesia de Dios. ¿Tá? Sí, soy apóstol por parte de Jesucristo, pero estoy hablando de aquel a la iglesia de Dios, ¿ya? A la iglesia de Dios que está en ¿dónde? Con situación, con lugar, que está en Corinto. Iglesia de Dios ubicada en Corinto. Suena bonito, suena halagador, somos la iglesia del Señor. El apóstol nos ha marcado como iglesia del Señor y Corinto es nuestro lugar, ¿ya? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, somos santificados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. No solamente ahí, con todos. Señor de ellos y nuestro. Somos iglesia, pero no es esta es solamente la iglesia del Señor, tengamos cuidado. No es la primera iglesia, no, somos todos, todos. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4. Aquí habla los dones espirituales en Cristo. ¿Ya? Gracias doy a mi Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia.
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Don, ¿qué me habla de don? La riqueza literaria. Don es, hay palabras relacionadas que derivan de gozo, jovialidad, delicias. También habla de gracia, dice buena voluntad, favor inmerecido. El don de gracia es un regalo gratuito y divino, dotación espiritual, facultad milagrosa, ¿ya? Es un regalo gratuito, divino, dotación espiritual, facultad milagrosa. El 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? ¿Hay dones? ¿Hay dones en la iglesia? Sí, hay dones. ¿Son una iglesia? Sí, pero esta iglesia está teniendo problemas, está teniendo dificultades. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Son una iglesia, pero con ciertos problemas, ciertas dificultades que hay que equilibrar, que hay que, a través de la enseñanza, hay que rectificar cosas, hay que clarificar, tienen preguntas, tienen dudas, tienen diferentes ideas que tienen que ser ajustadas. Ese es el detalle y ese es el gran problema que está teniendo Corintio. ¿Está funcionando como iglesia? Sí, está funcionando como iglesia, pero de ahí más adelante nos vamos a encontrar con una cantidad grande de detalles. ¿Ya? Pablo, en la ayuda me dice del 4 al 9, Pablo se regocija en la gracia de Dios que obra en su pasado. La gracia de Dios obra en su pasado, en el presente y en el futuro. Jesucristo certifica los eternos propósitos de Dios para con su pueblo, pasado, presente y futuro. Y si nosotros viviéramos eso, la gracia del Señor sigue, y cuando hablamos pasado, son muchos años de atrás pasado, muchos años de atrás pasado, muchos, demasiados, miles de años pasados. Mucha gente hay en ese pasado. Presente, en un mundo global, en un mundo que hoy día vivimos, es nuestro presente y todavía la gracia de Dios está latente. Dios sigue respondiendo, sigue trabajando en su iglesia. Sigue trabajando aún sobre la nación de Israel. Israel existe. ¿Me entiendes eso? Israel, la nación de Israel existe, la iglesia existe. Qué curioso hubiese sido que hubiese sido terminado Israel y hubiese seguido la iglesia. No, pero Dios mantuvo a los dos, a la iglesia y a Israel y a la iglesia. Entonces, son mantenidos los dos. Son mantenidos los dos, ¿ya? Y en el pasado, hoy día en el presente, y va a ser también en el futuro. Cuando habla también de la palabra en el 5, enriquecidos, nadie se empobrece por convertirse en cristiano. Eso tenemos que tenerlo claro. Nadie se empobrece por ser o por convertirse en cristiano. No. Y téngalo bien claro usted. No. Ay, que ahora que soy cristiano estoy más pobre. No. Cuando usted es cristiano es enriquecido, es bendecido. ¿Me entiende? Y yo he conocido quizás nuestra nación, nuestra iglesia pasada. Sí, nuestra iglesia pasada eran piececitas, chiquititas y todo lo demás. Y el Señor ha bendecido a su iglesia. Las casas de los hermanos eran chiquititas, media agua. Nunca se esperaba tener vehículo, no sé. Pero en el tiempo de hoy día, muchas iglesias, muchos hermanos fueron muy bendecidos. Muy bendecidos. Y por el hecho que ellos estaban
En sus trabajos eran bendecidos y ellos también eran bendecidos. Así que no podemos decir que alguien que se convierte al evangelismo va a ser un hombre pobre. No. Pero también yo hablo de lo material que es visible, es visible. Es visible. ¿Por qué? Porque cambió la situación muchas veces de pobreza a ser bendecidos económicamente. Pero cuando también habla de enriquecidos, habla de en toda palabra y ciencia. Dice la otra versión, dice, porque pues, en el versículo 5, pues por medio de él le ha dado toda riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento. Ciencia marca de conocimiento. Entonces nos ha dado toda riqueza espiritual. ¿Qué significa también de riqueza espiritual? Quizás hoy día no nos damos cuenta nosotros. Pero si nosotros viéramos a Nicodemo, siendo rabí, siendo un hombre instruido, maestro en la palabra, no entendía la palabra. Y Dios nos ha revelado esta riqueza de la palabra, el misterio de su gracia a través de la palabra. Y hoy día nosotros entendemos, muchos no entienden esto, no entienden lo que Dios está haciendo, no entienden a Dios, no conocen de Dios, no saben quién es Dios y nosotros tenemos este conocimiento, somos enriquecidos con lo que Dios hace día tras día en nosotros. Y a veces lo material no importa más que lo espiritual. Y Dios no es que nos vaya a dejar pobres y ya te voy a dejar pobre para que entiendas, ¿no? Dios nos enriquece y cada vez damos gracias a Dios por lo que Él nos da. Damos gracias a Dios por su palabra, porque a veces solamente escucharla nos alegra el alma, nos alegra nuestro ser. Entonces podemos ver la belleza y la riqueza de Dios a través de su palabra, de su ciencia, de los dones, de los ministerios. Cómo se mueve, cómo Él trabaja, wow. Es maravilloso lo que Dios hace en favor de nosotros. Este es el saludo de Pablo a la iglesia, que es bien especial, y lo trata como la iglesia del Señor, pero sí hay detalles y órdenes que hacer. Y nos vamos a encontrar de aquí para adelante muchas historias. Bien, el Señor le bendiga y le invitamos que pueda seguir con el versículo 10 que va a hablar el sectarismo es pecado. Bendiciones, gracias.